Hola, ¿cómo están? Hoy día vamos a hablar con un personaje muy importante y de un tema más importante todavía. Tenemos el equipo completo, por lo tanto ya es hora de comenzar. ¿Usted sabe cómo nos puede ubicar? En el Facebook, obviamente, canalisb.cl. También tenemos un teléfono donde nos puede ubicar, que lo contesto directamente yo, 22-858-2204. ¿Se lo repito? 22-858-2204. También puede ubicarnos en un mail, contacto@canalisb.cl. Y si no, ve a nuestra página web, ahí se puede comunicar con nosotros. Nuestra página web, que la estamos estrenando hace poquito, la tenemos recién nuevita, de nuevo, digamos, se recicló la página web, que es www.canalisb.cl. Entonces, sin ir más allá, vamos con equipo completo, presentamos el programa, juntos se pasa mejor. Yo les dije cuando comenzábamos que tenía un invitado muy importante y un tema más importante aún. Veamos una nota para introducirnos en de qué se trata. Corre video. El acoso escolar o bullying es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. Este tipo de violencia escolar se caracteriza por una reiteración encaminada a conseguir la intimidación de la víctima, implicando un abuso de poder, en tanto que es ejercida por un niño más fuerte o más de uno, ya sea esta fortaleza real o percibida subjetivamente. La víctima de bullying queda así expuesto física y emocionalmente ante el acosador, generándose como consecuencia una serie de secuelas psicológicas. ¿Ha escuchado usted a su hijo quejarse de ser molestado por sus compañeros? ¿Que se burlen de él? ¿Que no lo inviten a los cumpleaños? ¿Aparece con moretones inexplicables o ya no quiere ir al colegio? ¿Qué hacer cuando aparece el bullying en un colegio? ¿Qué medidas pueden adoptar los padres? En el Liceo Fidel Pinochet Lebrun de San Bernardo se realiza esta jornada de sensibilización, compromiso y prevención contra el bullying como una forma de encarar el tema. ¿Por qué realizar esta jornada? Nosotros tuvimos contacto a los días que falleció la niña en el nido de águila, Katy, y escuchamos a sus padres que no iban a llorar, sino que iban a pedir que se hiciera una cruzada. Nosotros, y yo personalmente, porque mi hija a los 12 años también sufrió de bullying, me costó 3 años reconstituirla, y sé de este tema, y este tema es, y lo vive y lo entiende quien lo sufre, o el niño, o el papá, o el profesor, etcétera. Pero es una cruzada que deberían estar todas las comunas del país, todo Chile hablando sobre este tema. Porque no podemos tener niños que estén sufriendo en las escuelas, niños que se minimicen al punto de suicidarse, siendo niños inteligentes, niños potentes. Entonces, esto no es una cruzada de hoy, es una cruzada que debe formar parte de nuestras vidas. Si estamos hoy día en el Liceo Fidel Pinochet es porque queremos sensibilizar, que la gente conociera el tema, abrirlo a las comunidades, porque esto se produce en las escuelas, ¿ya? Y es algo constante. Entonces, Fidel Pinochet Lebrun ya ofreció sus aulas para generar esta conversación y donde nos fortalezcamos todos. ¿Por qué? Porque hay una generación que viene de niños en nuestro país y no queremos niños que sean autómatas, queremos niños que tengan sentimientos, que se respeten. La semana pasada, las autoridades de educación entregaron la preocupante cifra sobre denuncias de maltrato entre alumnos. Ha habido un fuerte aumento de casos de bullying. Las denuncias por maltrato físico entre alumnos aumentaron en un 41%. ¿Qué nos puede decir un matrimonio involucrado en esta cruzada contra el bullying? Lo que más nos mueve a nosotros es, no hay nada que podamos hacer para recuperar a nuestra Katy. Nosotros tenemos un chiquito de 3 años, tenemos otro de 22 años, tenemos más niños en la casa que queremos cuidar
Y esto nos tocó tan fuerte y nosotros creímos que teníamos todos los medios, todos los recursos en términos de familia, de conversación, de espacios, y aún así nos pasó esto y nos sentimos tan desprotegidos, tan vulnerables, que tenemos que hacer algo. Nos mueve la necesidad de aprender, que falta, que hay que hacer, y en ese proceso nos hemos dado cuenta que lo que hay que hacer es sensibilizar y que se hable y dar un mensaje de que con amor y cariño todos podemos cambiar. No quisimos tomar la opción de quedarnos sufriendo y llorando en la casa. Dijimos, esto es más grande. Katy es más grande que eso. Katy siempre levantó, siempre motivó, siempre ayudó, siempre denunció. Y si nosotros nos poníamos en los zapatos de ella, nos daba un poquito de susto porque hay que hacer lo que ella haría. Y lo que ella haría era bien fuerte. Por algo la quisieron eliminar, porque era una niña brillante, lamentablemente. Entonces dijimos, si dejó esto, sigamos. Porque ese es un Y tema. respecto del bullying, ¿qué medidas puede adoptar el Estado? Bueno, desde el Congreso estamos trabajando día a día para poder cambiar esto. El bullying es violencia y la violencia tiene que terminar. Hemos presentado diferentes proyectos. Hemos presentado el proyecto de ciberbullying para tipificar los actos en Internet que hasta el día de hoy no están en las redes sociales. Segundo, hemos presentado sobre la cibervenganza. En su mayoría la cibervenganza es sobre mujeres, pero en este nuevo panorama que tenemos con las redes sociales también se han visto involucrados hombres, como pasó hace un tiempo atrás con Pato Laguna. Y por último, ingresé un proyecto hace un par de semanas atrás sobre etiquetado. ¿Qué es esto? Queremos hacer el símil de los cigarros con todos los dispositivos electrónicos que se puedan conectar a Internet. Esto quiere decir a redes sociales. Y que afuera quede explícito de que el mal uso de las redes sociales puede provocar diferentes problemas, desde problemas psicológicos hasta incluso que un menor de edad llegue a la muerte. Creemos que ese es el camino que hay que seguir. Pero independiente de eso, el Estado puede tomar, y el Congreso puede tomar todas las medidas necesarias, pero si no tenemos un cambio que viene desde la familia, nada va a servir. La ley más importante que nos ha entregado la vida es la ley de convivencia. Y mientras no sepamos y no aprendamos a usarla, vamos a seguir teniendo pérdidas de niños, vamos a seguir teniendo problemas en la calle. Eso tiene que terminar. Si hoy día resumiste las energías para salir de la cama. ¿Cuántos de nosotros somos culpables? ¿Cuántos de nosotros pensamos que es un problema de otros? Hay que ver, defender, estar atentos, ser de los valientes que denuncian. Esta jornada fue un llamado a no ser testigos pasivos, sino ser un cómplice salvador. Ser un cómplice sanador. Así termina nuestra nota. El tema, el bullying. Y nuestro invitado, el diputado Jaime Belolio, del Distrito 30. ¿Cómo estás? Muchas gracias por haber venido, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Miriam, papi, un gusto estar hoy día aquí contigo. Oye, me gustaría mucho que, entremos directamente en el tema. ¿Qué pasa hoy? Ahí veíamos en la nota al diputado Carter hablando sobre las iniciativas que han ustedes presentado con respecto del bullying. ¿Eso quiere decir que no había nada antes o hay que mejorarlo? Déjame contar una cosa antes, Sí. voy a hacer un pequeño comentario. Sí. Yo conozco a Manuel Pacheco, el papá de Katy, Sí. desde hace 15 años. ¿Ya? Y lo conozco porque fuimos compañeros de universidad. Por tanto, a mí me tocó personalmente ir a consolarlo cuando sucedió lo de Katy. Y esperé un ratito para después volver a conversar con ellos sobre qué podíamos hacer en conjunto. Y me impactó lo mismo que impacta en la nota que tú también viste. Y es que ahí hay una pareja que no solamente expresa mucho amor, sino que a raíz de lo dramático que a ellos les pasó, quiere que haya una enseñanza para los otros niños, para que nos respetemos unos a los otros. Y ahora me voy a lo concreto. Sí. Nosotros presentamos un proyecto de ley, yo soy autor de un proyecto de ley que lo que hace es ponerle nombre al ciberbullying, decir a través de qué medios se hace el ciberbullying y cuáles son las potenciales sanciones de la misma. ¿Por qué lo hicimos así? Porque las leyes también tienen un objeto educativo, es decir, cuando hay un texto legal que te dice exactamente cuáles son las cosas que se persiguen o cuáles son las cosas malas, es más fácil fiscalizarlas, es más fácil para los colegios elaborar sus protocolos, es más fácil saber si estamos o no estamos cumpliendo. Pero el bullying no es una cosa
técnica, en el sentido de que si alguien tiene un manual de convivencia o un manual contra el bullying, eso basta, sino que es algo que se tiene que vivir culturalmente al interior de la escuela. Entonces, hoy día existe una ley que es la de prevención de la violencia escolar, en donde se habla de la violencia escolar en sus variadas formas y se expresa el bullying en la definición que salía en la nota. O sea, que es un acto reiterado, con el objeto de menoscabar a la otra persona, que se aprovecha de una superioridad que puede ser objetiva, fuerza, por ejemplo, Claro. o subjetiva, que es un ataque psicológico. Pero lo que nos pasaba es que muchas veces el bullying tiende a asociarse como vemos en la nota, a aspectos físicos. Es decir, que a un cabro en el patio le hagan algo físico, le puedan pegar, lo puedan rayar, lo puedan empujar. Pero hay otra forma de bullying, que es la que hoy día denominamos ciberbullying, es decir, que se hace a través de medios tecnológicos, que puede ser a veces más dolorosa que un golpe. Y que puede perdurar más que un golpe. Porque yo no quiero minimizar con esto el golpe, pero un golpe es algo que pasa en un momento, te deja una secuela, esa secuela se puede sanar con respecto a su dolor, te puede generar una secuela psicológica. El problema es que el ciberbullying es algo que queda activo y por tanto es como que se repitiera el golpe completo de manera permanente. No solamente su secuela, sino que el mismo golpe de manera permanente. ¿Y cómo educamos? Porque eso por ley, ¿cómo lo haces? Pucha, que es difícil, Es ¿no? muy difícil, yo no soy de los que cree que la ley es la que cambia a la persona, pero sí es la que empieza a modificar de alguna manera lo cultural. Entonces, al poner la definición estricta de lo que significa el ciberbullying, lo que hacemos es como ponerle una luz. Hoy día dice violencia escolar, dice bullying. Entonces ahora lo que estamos haciendo es como abrirle otra cajita y decir ciberbullying. Entonces, ¿qué es lo que obligamos con eso? Obligamos a que la Superintendencia de Educación tenga que fiscalizar a las escuelas, no solo en bullying, sino que también en esta otra parte, que es el ciberbullying. Ya, perdona, Segundo, tú has sí. dicho las escuelas. ¿Qué pasa a nivel de los papás? Bueno, obviamente, cuando estamos hablando de menores de edad, y aquí hay distintas propuestas. La que hizo el diputado Carter es una que estamos recogiendo y la vamos a analizar en pocos días en la Comisión de Educación, de la cual yo soy parte. Y hemos invitado a muchas organizaciones, entre ellas obviamente a Emanuel y Lila, Sí. para que vayan a conversar con nosotros allá. Hay otras organizaciones que se llaman Volando en B, Mujeres Líderes y otras que también han tocado este mismo tema, algunos psicólogos y otros. Cuando se habla de menores de edad, los responsables civilmente, por supuesto que son los padres. Y muchas veces los padres no saben esto. No conocen, a veces algunos ni siquiera conocen lo que son las redes sociales. Pero para ellos es un mundo como desconocido. Sí. Entonces es muy importante que ellos sepan qué significan las redes sociales, cómo se utilizan, a través de qué vías hay personas que se esconden, algunos se ponen como anónimos y a través de esa anonimización aprovechan la circunstancia para tirar de todo, digamos. No solo violencia verbal, sino que también es una agresividad que hace que otras personas se sientan menoscabadas. Y estamos frente a una generación que le gusta compartir su vida pública también. Sí, sí. Entonces eso es un riesgo, por supuesto que también tiene una serie de ventajas la tecnología, pero hay que saber ocuparla, porque cuando nosotros dejamos a nuestros hijos que, no sé, yo vivo en un pasaje, entonces si yo dejo que mi hijo salga a la calle, yo le pongo las prevenciones. Le digo, mira, tenés que estar atento a esto, tenés que tener cuidado con esto de acá, si vas a salir en bicicleta le digo, mira, cuidado con los autos, si es noche, cuidado, etc. O sea, uno le pone prevenciones. Lo mismo pasa con Internet, lo mismo pasa con las redes sociales. Esas mismas prevenciones uno también tiene que transmitírselas a su hijo, no con pánico, así igual que como cuando uno deja a su hijo que vaya a tomar la micro después, tiene que decirle cuáles son los problemas que pueden ocurrir para que él esté consciente. Entonces, como decía Manuel, concientizar a las escuelas, que es donde surge esto, es clave para que sepamos el daño que puede producir. Y la ley lo que hace entonces es obligar a que las escuelas tengan un protocolo en materia de ciberbullying, ya no solamente bullying, sino que también ciberbullying, que la Superintendencia de Educación pueda fiscalizarlo. Y lo que pusimos en la ley, también en la propuesta de ley, es solo recordar que en materia civil y penal, quienes responden frente a casos de menor edad son los padres. Y por último, la escuela tiene que participar también en este procedimiento en el caso de que haya alguna sanción civil o penal, la escuela también es responsable. Y en Chile han habido juicios en donde se ha obligado a las escuelas a indemnizar a los padres de un menor que ha sido agredido o que ha tenido bullying o inclusive en un lamentable caso que se suicidó. Sí.
Pero cuéntame una cosa, que se suicidó acá en Chile, pero en otros lados ha sucedido también de distintas maneras, de distintos niveles, ¿no? Sí. Esto mismo. Ahora, cuéntame una cosa, estamos hablando de la norma, que es obvio, hay que tener una ley que tenga después normas como para implementar los castigos. Pero ¿qué pasa con la prevención? A mí me preocupa mucho el hecho de que esta misma violencia de la que tú hablas, que está sucediendo en todas partes, quizás nuestros hijos la están aprendiendo de nosotros, por la violencia nuestra, por la violencia que demuestras en todas partes. Incluso es cosa de darse una vueltecita por el Twitter, ¿no? Y ver cómo nosotros tiramos de todo, ¿no? Incluso se menoscaba a personas sin saber, porque es el copy-paste, ¿no? Tú leíste algo y lo retuiteas y lo repites. ¿Cómo hacemos para poder prevenir? ¿Cómo le entregamos esos valores a estos niños, a estos cabros chicos que son una esponjita, ¿no? Que están viendo cómo darle los espacios, ¿no? De alguna manera, ustedes deben haber hecho un estudio para poder hacer esta mejora a la ley. Sí, mira, primero las sanciones están incorporadas dentro de la Ley General de Educación, que esa es como la ley grande, como la ley marco. Que esa ya existe. Existe. Claro. Después, dentro de esa, que habla de muchas cosas, digamos, Sí. hay un capítulo dentro de la Ley General de Educación que habla sobre la violencia escolar. Dentro de la violencia escolar, entonces, que es como una va abriendo carpetitas, digamos. Dentro de esa se establecen también sanciones cuando hay negligencia por parte de la escuela. Sí, claro. Porque es la que tiene que, a su cargo, tener no solo un manual de convivencia físico, digamos, guardado debajo del cajón, sino que aplicarlo como tal. Claro. Y entonces prevenir que ocurran estas situaciones de riesgo para los niños. Una cosa que es de sentido común. Cuando yo dejo a mis cabros chicos en el colegio, los dejé esta mañana bien temprano, lo que uno mínimo espera es que cuando los vaya a buscar estén bien. Claro. Entonces hay una exigencia básica hacia las escuelas de cómo prevenir la violencia. Y por tanto una confianza, Exacto. ¿no? Uno deposita la confianza plena, digamos. Sí. Los deja ahí desde las 8 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde. Entonces no es poco, son muchas horas en la semana. Y por lo mismo uno tiene que tener ese cuidado. Ahora, la ventaja con el, comillas, ciberbullying, en que uno pueda prevenir eso, es que el ciberbullying a veces ocurre en las horas que no son de colegio. Porque adentro del patio, claro, le pueden pegar. Pero afuera del patio, el fin de semana o en la noche, es donde se hace ese bullying a través de los medios tecnológicos. Entonces, uno tiene que hacer conciencia a nuestros niños, que es igualmente grave. Ese golpe que todos ya tienen naturalizado, que es algo que está equivocado, como el ofender y menoscabar la dignidad de una persona a través de las redes sociales. Ahora, tú tienes razón, nosotros necesitamos enseñar también cómo se utilizan esas redes sociales y podríamos dedicar otro programa completo a hablar de por qué tanta descarga, tanta rabia que se expresa a través de las distintas redes, que son diferentes. O sea, una cosa es Twitter, y yo te reconozco que me meto cada vez menos, porque al principio era un lugar de conversación, después era un lugar como de pelea, y hoy día ya... es confrontación. Entonces, claro, yo lo uso porque, claro, hay gente que igual se informa a través de eso, pero lamentablemente uno no puede tener una conversación. Hay cuentas falsas y que te empiezan a sacar la cresta por lo que sea. Lo mismo ocurre en Facebook, lo mismo ocurre en Instagram, en todas las... pero el nivel de agresividad yo te diría que lejos primero es Twitter. Facebook tienes la posibilidad de bloquear ciertas cosas. Y cuando conversábamos con los papás de Katy, a ella una de las ofensas o las mayores ofensas que le hacían era en un grupo cerrado de Facebook. Entonces, lo que decía Facebook antes, decía, mire, nosotros somos solo una plataforma y los contenidos dependen de las personas. De cada persona. Y nosotros no podemos meternos. Pero eso no es verdad, porque Facebook controla cierto contenido. Por de pronto, no puede haber pornografía. Claro. Entonces, eso quiere decir que tiene un filtro de manera de evitar cierto contenido. De hecho, cuando a veces uno sube ciertos videos, no es que haya una persona viéndolo, pero lo revisa un software. Ahí te lo censuran. Exactamente. Fotografías. Fotografía y una serie de cosas, tiene como un sistema que censura, entonces uno tiene que después ir a decir, oiga, se equivocaron en censurarlo, y ahí lo mira un humano, y entonces ocupa ese criterio y te deja pasar o no. En el caso de ciertos contenidos que son agresivos contra una persona, yo lo que, y le he escrito a las personas de Facebook en este sentido, que también establezcan filtros
para evitar este tipo de casos. O sea, si hay un grupo que se llama con el nombre de una persona, en donde uno ve que hay 80 mensajes que son alusivos a una persona que la menoscaba, no se requiere que hayan otros 80 que digan que ese contenido es inapropiado. Basta uno, Claro. que es la persona a la cual están ofendiendo. Entonces, ese filtro que tiene que ser inteligente, bueno, pongámoslo de la perspectiva de la víctima, no de la perspectiva del otro. Es verdad que la libertad de expresión ahí tiene una tensión, pero la libertad de expresión tiene el límite en la dignidad de la otra persona. Claro. Entonces, es cierto, es una materia compleja, se puede tomar de distintas aristas, y tú tienes toda la razón en que los hijos ven lo que hacemos nosotros. Entonces, en esa agresividad que a veces nosotros mismos tenemos, uno tiene que ser consciente. Yo tengo 3 hijos chicos, de 9, 7 y 3. Entonces, claro, ellos saben que hay ciertos espacios en los cuales uno puede decir garabato y otros en los que no. O sea, vamos al estadio, somos colocolinos los 3. Y a veces ahí uno puede decir un garabato, se entiende, pero también uno lo puede decirlo en cualquier momento. Hay ciertas situaciones y otros. Pero en otros momentos la forma para resolver nuestros problemas no puede ser a través de la violencia y la agresividad. No puede ser la ley del más fuerte. Porque si no, retrocedemos. De repente yo escuché por ahí una frase en algún momento que decía, aquí no se respeta ni siquiera la ley de la selva. No, es como... Es que la ley de la selva implica que hay una autoridad máxima, digamos. Y uno podría decir, mira, era el león, o la leona, Claro. o el elefante, y el resto como que se suponía que frente como una... Acatan nomás. Exactamente. Acatan, claro. Pero el problema es que hoy día todo eso es mucho más... El poder se ejerce de manera mucho más horizontal, Sí. está mucho más repartido, Sí. lo cual es una ventaja también. Sí. Pero la forma en la que se hacen estos abusos a veces parece más sutil, no es tan evidente. Entonces se empieza como a acumular. Ese es uno de los problemas que tienen las redes sociales. Hoy día publicar un video de una expolola, expololo, le hace un daño muy grande porque queda arriba. Sí. Y borrarlo de ahí es muy difícil porque uno no sabe cuántas personas pueden haberlo guardado, Claro. pueden haberle sacado una foto Claro. y lo pueden volver a postear y ocupar. Sí, sí. Entonces, ese es uno de los riesgos que tiene Internet. Ahora, te quiero llevar acerca de lo mismo, ya sea por la subida del video, ya sea por el que hace el bullying. ¿Qué pasa con ese niño, con ese muchacho que no es al que lo están bulleando, digamos, sino que es el que Es el autor. es el autor? ¿Qué Mira, pasa en eso? ¿Ustedes vieron cómo tratarlo, cómo meter ahí algo? Se supone que el juez debería decir, si hay un proceso, ¿no es cierto? Debiera decir que, no sé, que se va va a tener que ser tratado, va a tener que tener una terapia, etcétera. Pero se ha pensado también en ese pobre, no sé si llamarlo pobre, porque, pero en ese muchacho o el grande, ¿no? ¿Por qué no? Un adulto. ¿Por qué ejerce ese tipo de fuerza, no? Mira, yo no creo que los niños nazcan malos. No, al contrario. nadie nace malo. Nacen todos buenos. Claro. Entonces, obviamente hay una situación que hace que puede ser de precarización, de vulnerabilidad, de un ambiente de violencia, que hace que ese menor reaccione ocupando la violencia contra otros. Es también un mecanismo de llamar la atención. Por eso lo está haciendo. Lo que pasa es que quizás no es consciente del daño que le está produciendo al otro. Seguro. Entonces, dependiendo de la edad y la madurez que tenga, es que uno puede ver qué tipo de sanciones puedan ocurrir. Yo no soy partidario, y ahí habían algunos proyectos de ley que ponían sanciones penales para quienes hicieran bullying. Yo no soy partidario de esa línea. ¿Por qué? Porque estamos hablando de menores de edad. Entonces, como estamos hablando de menores de edad, es distinto. Uno tiene que evaluar el criterio formado que tenga. Es súper distinto el bullying que puede hacer un niño de 9 años al que hace uno de 17. Sí, claro. Porque la conciencia Sí, sobre claro. el mal causado Sí, es completamente sí, distinto sí. en uno y otro caso. Y para aquellos que son mayores de 14, claro, hay responsabilidades penales juveniles que por supuesto que están incorporadas, digamos, dentro de cualquier otra forma de abuso. Pero yo no creo que la fórmula sea el ámbito penal. En las responsabilidades civiles ya siempre sabemos hay responsabilidad de los padres, del colegio y otros. Y tienen que los padres obviamente hacerse cargo con respecto a lo que pasa a sus hijos. Y yo pensé también en poner en la ley algo con respecto a los mayores de edad. Porque esto no es algo que se acabe Sí. en la escuela. Sí. En las universidades, Sí, en los continúa. institutos pasa, Sí. En fuera, el trabajo, en todos lados. en el sí. ámbito laboral. Sí. Pero nosotros quisimos concentrarnos en lo que podría ser como la fuente de la solución, llamémoslo así. Ya. Es verdad que esto es algo general, y aquí te puedo contar una primicia. Yo me voy a juntar algunos días más con unos hackers buenos. ¿Ah? Porque ¿Ya? hay de esos hackers que sacan Ya. información de las tarjetas bancarias Sí. y otros que son buenos. Entonces yo lo que quiero conversar con ellos es cómo hacemos que esta
estas redes sociales en donde se tira puro menoscabo, pura indignidad, ¿cómo podemos hacer para ir bloqueando algún tipo de contenido? Vamos a ver si se puede, vamos a ver si se puede. Entonces ahí necesitamos un grupo de hackers buenos, pues, Claro. que estén posteando, que estén haciendo el decir, mire, cuidado con esto, que es contenido que está menoscabando a una persona en específico. Yo no quiero con eso censurar la libertad de expresión, pero como dije antes, la libertad de expresión tiene un límite. Es complejo igual, porque Es complejo. es súper complejo. ¿Cómo sabes que a lo mejor tú no tienes algo en contra de una persona o en contra de... Bueno, es muy complejo. Sobre todo pero, quienes estamos en política estamos abiertos a que haya crítica. Entonces lo que uno no quiere es que alguien abuse y diga, me están criticando y por tanto censuremos la crítica. Claro. Entonces uno Sí, sabe, es pero súper- yo sé que en qué cancha me metí. Considero que es injusto el bullying que nos hacen muchas veces en Twitter, en Facebook y en otros lados. Pero aún así, yo escogí estar en una cancha en la cual sabía que eso eran parte de el los pecho a las riesgos. balas nomás. Exactamente. Claro. En cambio, los menores de edad no. Y adentro de una Sí, escuela no es aceptable. menos. La cancha Obvio. de adentro de una escuela Claro. es que no hay violencia. Entonces, cuando la hay, lo que uno tiene que hacer es sacarla. Por eso es que es completamente distinto con respecto a los mayores de edad que con respecto a los Sí, menores de edad sí. o dependiendo con el criterio formado que tenga. Entonces, por eso nos concentramos en la escuela, porque es la fuente en la cual nosotros transmitimos no solo la enseñanza de los libros, de aprender matemática y lenguaje, sino que sobre todo la enseñanza de los valores. Y Sí. por supuesto esos valores parten desde el hogar. No puede haber una disociación entre lo que pasa en la escuela y lo que pasa en la casa. Por supuesto. Pero lo bueno es que se está hablando del tema. Fíjate que, bueno, tú lo debes saber, por cierto, pero me gustaría que pudiéramos ver un video que se está rodando por ahí por las redes sociales, justamente Viralizando. porque es una iniciativa particular, donde aparecen muchos rostros de televisión. Veámosla, señor director. ¿Eres testigo, testigo cómplice o testigo encubridor? Hay una mejor opción. Sé testigo salvador. No compartas, di no al ciberbullying. Por Katy. Oye, y además hay otra más. ¿La podemos ver? Yo creo que por ahí la tiene la Evecita guardadita. La están buscando. Están en el cajón, en el cajón de los videos. En la B corta de videos. Ahí debe estar. Así que dime Ahí tú es. cuándo. Ahí está. Significa, por ejemplo, que te manden un pack. ¿Cuánto tiempo dura una foto en Snapchat? ¿Sabes lo que es un grupo de confesiones? ¿Una story? Al parecer, no todos lo sabemos. En muchos aspectos, las redes sociales nos cambiaron la vida. Pero ¿te has preguntado cómo influyen en la vida de tus hijos? Hoy, muchos les damos libre acceso en las redes sociales. Pero a veces no sabemos de qué se tratan. ¿Cómo funcionan? ¿O cómo pueden afectar sus vidas? De esto es necesario hablar hoy. Del ciberbullying. Y hacernos preguntas simples y concretas. ¿Entendemos el mundo virtual en el que viven nuestros hijos? O al menos hemos intentado entenderlo. No basta solo con preguntarles si están bien. Tenemos que entender un poco más de su mundo. Que sepan que estamos con ellos. Que los miramos a los ojos. Y sobre todo entender que existe el ciberbullying. Nuestro rol es fundamental. Partamos por entender ese mundo en el que ellos están viviendo hoy. Dar el espacio. Por lo pronto eso, dar los espacios, hablar del tema, ¿no? De esto hemos hablado hoy día entonces con el diputado Belolio, que le doy muchas gracias por haber estado con nosotros. Se nos hizo recortito, así que vas a tener que volver otra Pero vez. encantado, yo cuantas veces sea necesario y después les puedo ir contando cómo va ¿Cómo avanzando avanza? el proyecto Sí, de ley. sí. Yo creo que la enseñanza más fácil para quienes nos están viendo es que es el ejemplo que yo ponía con la calle. Así como a nuestros hijos nosotros los enseñamos a cuidarse si es que salen a la calle, si es que tienen que tomar una micro, lo mismo tiene que pasar con las redes sociales. Tienen otros riesgos, es otro lugar, pero puede producir los mismos daños. Y por quizás tanto, peores, ¿no? Y como uno conoce la calle, sabe cuáles son las alertas. Por lo mismo es que uno tiene que conocer las redes para saber cuáles son las alertas. Entonces así transmitirle que no es la solución ni la violencia, pero sí ellos mismos mantener ese cuidado, ese respeto hacia el prójimo. Porque bien decían en la nota que ustedes presentaron, hay una ley que es básica, que es la ley de la convivencia entre nosotros. ¿Y por qué tenemos esa ley de convivencia? Porque todos tenemos la misma dignidad y esa dignidad no puede ser menoscabada. Muchas gracias, Jaime, por haber Gracias. estado con nosotros. A ustedes entonces los invito ahora a ver un video para que vean la señal nuestra. ¿Hasta dónde llegamos? ¿Sabe dónde nos puede sintonizar? A través de GTD Manquehue, ustedes nos pueden sintonizar en Santiago, Providencia, Las Condes, Vitacura,
Lo Barnechea, Chicureo, Lampa, Colina. A través de Telefónica del Sur nos puede ver desde Chillán, Concepción, Los Ángeles, Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Montt, Chiloé y Coyhaique. Así que ahora vámonos a una pequeña pausa comercial.